Bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Si no sabes muy bien cómo has llegado a este canal, te cuento. Aquí hablo sobre mi vida, sobre vivir en el extranjero, anécdotas y cosas curiosas de viajar, aprender idiomas y también en ocasiones muy especiales hago unboxing y os hablo de mis productos favoritos. Si no quieres perderte nada de contenido y te gusta este vídeo, te animo enormemente a que me dejes un buen me gusta y a que te suscribas para no perderte nada. Y si ya me conoces, bienvenido a un vídeo más. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido bastante por mis diferentes redes sociales, que las dejo por aquí, y es el vídeo de qué hay en mi iPhone. Queréis ver sobre todo qué tipo de aplicaciones uso, cuáles uso más, cuál menos, si os recomiendo alguna, y también me habéis preguntado mucho por las fundas de mi teléfono, así que en este vídeo voy a hacer un poco un sumario de todo y os voy a enseñar tanto qué hay en mi móvil a nivel de aplicaciones, pero también fundas. A eso le voy a añadir fundas de mis AirPods, de mis auriculares, porque he encontrado unas fundas maravillosas y tengo que enseñaroslas sí o sí. De hecho, hice un unboxing de este producto y también de mi móvil, que os lo dejo por aquí, así que tenéis ahí 3 vídeos incluso, porque encontrar este iPhone 11 Pro Max que yo tengo me costó muchísimo en Polonia, fue toda una odisea, así que si quieres ver esa aventura también te la dejo por aquí en la cajita de descripción y en los comentarios por si quieres echarle un ojo. Y sin más, no me enrollo más y vamos a empezar viendo qué hay en mi iPhone. Bueno, pues como veis aquí tengo mi pantalla principal, así es como se ve mi móvil. Si abrimos me sale ya la primera pantalla, que es la que más utilizo, pero no quiero empezar con esta pantalla, sino que quiero ir de izquierda a derecha. Así que si nos vamos a la izquierda del todo, lo que veis es que tengo, bueno, pues cosas que utilizo, pero quizá no tanto. Así que tengo FaceTime, en utilidades tengo pues lo típico, las típicas aplicaciones de Apple o de Apple, como queráis llamarlo. Tengo también imágenes, algunas cositas de productividad, sin más, como Google Reads. Tengo también estas 3 aplicaciones que utilizo para ver series y películas: Prime Video, Netflix y A3 Player, que también me encanta. Esto de aquí, este cuadrito que veis aquí abajo, sirve para ver la batería y está genial porque si yo acerco mis AirPods veréis que detecta, como veis, qué nivel de batería no tiene solo mi móvil, que esto ya lo veo en mi móvil, en mi propio móvil, pero también puedo ver qué nivel de batería tiene la cajita de los AirPods o los propios AirPods, así que está muy bien. Si nos vamos para la derecha entramos a la página principal. Como veis aquí tengo esta parte de aquí que utilizo bastante para, bueno, saber qué día es, qué fecha. Si deslizo abajo tengo el correo por si tengo alguna notificación, no tengo que redactar un email rápido. Y si voy para arriba tengo simplemente un calendario para ver exactamente qué días, tal, todo. Así que esto lo tengo por aquí. También tengo Gmail y todo lo relacionado con YouTube, pues YouTube Studio, Pinterest y bueno, todas las redes sociales que utilizo más: WhatsApp, Facebook, Twitter, Twitch. También tengo esta aplicación de Habit, que es para traquear hábitos. Si tú quieres, por ejemplo, beber agua, pues todos los días puedes poner un tic a un hábito. Si yo entro dentro, como veis, tengo varios hábitos que tengo traqueados, que tengo controlados. El primero es cambiar de lentillas, que como veis no lo tengo marcado ahora porque así registro cada mes cuando cambio más o menos de lentillas. También cuando tomo mi dosis de vitamina D, que no es cada día ni cada semana. Y bueno, pues con esto sé más o menos qué día me la tomé y cuándo me tocaría la siguiente. También tengo journaling, que como veis todos los días intento escribir un poquito, y entrenar, que dependiendo del día pues lo marco si lo he hecho o si no, pues no. Está muy guay. Esta de Maya, seguro que las chicas lo conocéis, es una aplicación simplemente para registro de vuestro periodo. Así que bueno, sin más. En utilidades tengo temas de banco, un conversor de Zloty a euro o de euro a Zloty, muy útil para mí. Tenemos también esto de Parcel, es una aplicación que he descubierto hace poquito. Ahora mismo no tengo nada porque no estoy esperando ningún paquete, pero te viene genial para ver, si estás esperando varios paquetes, dónde está cada uno, y aquí te llega toda la información actualizada, todo eso, así que está muy bien. Y luego tengo esta aplicación de To Do, que está también súper bien, está relacionada con Google, pero que me gusta porque tú aquí puedes poner relacionado con calendario. Me gusta mucho porque además de lo visual, que es muy bonita, también puedes poner pues tareas diarias y me gusta la sensación de quitarlo. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo que grabar un vídeo hoy, pues tengo que grabar, tengo que editar y tengo que, pues yo lo pongo. Puedo marcar también una temporalización a nivel de calendario, cuando vence o si quieres que te avise o no. Y luego pues lo típico, cuando tenemos listas, vamos marcando cuando lo hacemos y esto se queda registrado. Así que no perdemos la información aunque ya hayamos hecho la tarea, lo cual está
bastante bien. Cerramos y bueno, en Mind, esto ya lo hablé en un vídeo que tengo hablando de salud mental, que os lo dejo por aquí, donde os hablé de mis aplicaciones favoritas a nivel de salud mental. Así que si os interesa podéis ir a verlo, porque bueno, ahora no me voy a poner a contar una a una, que si no esto se hace eterno. Si nos vamos para la derecha, podéis ver que en la banda de arriba tengo dos pequeños cuadritos blancos y como veis yo soy una obsesionada del calendario, saber en qué día estoy y todo eso. Y es que soy una mujer que tiene que hacer muchas cosas, así que me viene genial. Como veis tengo aquí a la derecha este calendario chiquitito. Tengo a la izquierda estos recordatorios de la propia aplicación de Apple. Tengo también dos traductores, Pons y Google Translate. Tengo esto de comida a domicilio, sin más. También esta aplicación de fotos y vídeo, que bueno, son algunas de las que uso, pero como veis Lightroom y Facetune, que antes sí las usaba, ya no las uso tanto, sino más bien estas que veis aquí, Pixar, Snapseed, Unicam me gusta mucho, Canva, Over, Fonto y InShot. Esas son algunas de las aplicaciones que uso que están muy bien, así que si queréis echarle un ojo yo os animo, pues están genial. También, como sabéis, toco el ukelele, o al menos estoy en ello, y de hecho hice un vídeo para ver si yo era capaz de aprender a tocar más o menos el ukelele en 24 horas. Y si no lo has visto, te lo dejo aquí porque es un vídeo muy divertido de cómo me llegó el ukelele y en un día me puse a tope para poder tocar algo, así que voy a descubrirlo. Esta primera de ukulele y ukulele taps, para practicar más la primera, esta de la izquierda, y esta de en medio es más bien para partituras, como veis hay un montón de artistas, y aquí pues te viene todo, esto le das a play, que es algo que me encanta, va descendiendo solo para que no tengas que ir tú con el dedo moviendo mientras tocas, entonces está muy guay. Por cierto, esta canción, si no la conocéis, me encanta. Nunca debiste cruzar el Mississippi, de Leiva. Buenísima. Finalmente esta de Kala Ukelele la utilizo sobre todo para afinar el ukelele, así que bueno, eso es. También tengo Shazam para descubrir música, si no sé cómo se llama, pues tú pulsas y esto te descubre qué canción es. Tengo Discord, que por cierto dejo el enlace abajo y en los comentarios porque ahí es una comunidad donde me podéis hablar, mandarme mensajes de voz y todo lo que queráis, así que estamos en contacto por ahí. Y también tengo la aplicación de Żabka, que es una tienda polaca, sin más. Una aplicación de un supermercado. Después tengo aquí abajo un poco al modo decorativo dos fotitos de Pinterest, que son dos tableros que yo tengo en Pinterest, que si queréis echarle un ojo también lo tenéis todo en la cajita de descripción y los comentarios. Y si nos vamos a mi última pantalla, tengo de la aplicación Stoic, que es una aplicación de salud mental, una pequeña cita que va cambiando. Pues por ejemplo ahora me dice: no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres, desea más bien que se produzcan tal como se producen y serás más feliz. Entonces bueno, pues muy guay tener ahí pequeñas frases que además pues te hacen pensar, ¿no? También tengo música, lo que es Apple Music, Todoist, que es de nuevo una aplicación de listas y hacer cosas así. Tengo tiendas, en plan tiendas para comprar online, aquí las veis. Tengo cositas de trabajo, sin más, de mi escuela y todo eso. Tengo esta aplicación de Pantone un poco para hacer un análisis y un estudio del color, que a mí es algo que me encanta, entonces pues ahí la tengo. YouTube Music, que bueno, pues también lo tengo por ahí. Tema de educación, pues tengo todas las aplicaciones de Google, Google Meets y todo Google. Y en juegos y otros tengo varios juegos, también tengo aquí Uber y otras que no sabía muy bien dónde meterlas, así que están ahí. Y finalmente, de nuevo, dos tableros que tengo creados en Pinterest, pues dos fotitos diferentes, van cambiando y que me encantan, el toque que le dan. Pues ya si deslizamos a la derecha veis que tenemos aquí como el desglose de las aplicaciones que tengo. Bueno, esto es una función nueva, pero pues esto sería todo con estos widgets y con todas estas novedades que han introducido en iOS 14. Pues esto es. Por cierto, si queréis poner esto que veis aquí, tenéis que descargar esta aplicación que veis, que se llama Widgetsmith, y con eso podéis personalizarla, hacerla grande, añadir cosas, quitarlas, en fin, un mundo. Así que esto es. Y en la barrita de abajo, ya para terminar, tengo llamadas, Safari, calendario de nuevo porque yo necesito saber en qué día vivo y finalmente Spotify, lo utilizo muchísimo. Eso ha sido lo que hay en mi iPhone y ahora vamos a pasar a mi parte favorita, que es la de enseñaros las fundas que tengo unas fundas preciosas y que por cierto si queréis conseguirlas os voy a dejar todos los enlaces para comprarlas en las cajitas de descripción y también quizá en los comentarios, no lo sé, pero en la cajita de descripción seguro. Voy a empezar enseñándoos esta, que bueno, es simplemente pues una funda de Apple, ahí lo veis, que tiene un color como celeste que me parece súper bonita, además con el tono de mi iPhone. Es así. Tenemos esta de aquí que es amarilla y que me gusta mucho más el contraste también con el tono de mi móvil, que es un Midnight Green. Entonces bueno, pues muy guay. Además muy buena calidad, me gusta muchísimo. Vamos a ver otra. Otra funda que tengo es esta,
que, como veis, es personalizable. Y es que podemos cambiar esta fotito que tiene dentro. Y es que viene con diferentes cuadritos, como veis. La Mona Lisa. Y eso es lo genial, que al ser una funda transparente tú puedes cambiar pues este cuadro de aquí y al final la funda se va reinterpretando y cambiando. Otra funda que me encanta y con la que he estado mucho tiempo obsesionada es esta de aquí, que esta me la habéis preguntado muchísimo, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Y de nuevo el contraste con el verde yo creo que queda muy guay. Esta es más sencilla, blanca, pero muy guay, con un arte así como abstracto. Y no sé, me parece diferente, muy chula. Tengo un montón, o sea, tengo una obsesión con las carcasas. ¡Qué obsesión! Es esta, como veis, que tiene como perritos. Y bueno, como iconos de París, de Nueva York también, de Francia, tenemos ahí a la Mona Lisa. Y bueno, pues también diferente, se ve un poco el color del móvil, así que está guay. Y por último, de fundas de móvil, tengo esta, que simplemente es una funda pues transparente para mi móvil, pero que tiene este cordelito y que bueno, pues para viajar sobre todo, pues tú te puedes poner esto más corto, más largo, lo llevas así contigo o tipo bolso y sabes que nunca se te va a perder el móvil porque lo llevas completamente contigo y además que es muy robusta, así que si le das algún golpe no pasa nada. Esta es la última. Y para cerrar, quiero cerrar con una cosa súper cute y muy mona que tengo. Son las fundas de los AirPods. Y es que tengo una funda muy normalita, que es la primera que tuve. Es esta de aquí. Como veis es una fundita pues de silicona. Es más o menos del mismo tono que esta funda. Más o menos, no son exactamente el mismo, pero bueno, es muy cute y me sirvió mucho tiempo, pero es muy básica, así que yo busqué y encontré la funda definitiva, que es esta maravilla de KitKat. No me digas que no es la cosa más mona del mundo, o sea, es monísimo, mirad. ¡Ay! Es que es muy cute, es que a mí me encanta. Es súper bonita, además es como rígida, fuerte. Entonces esto si se cae no les pasa nada a tus AirPods y estoy súper contenta con esta compra, de verdad. Mirad, qué bonito. Y bueno, pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya resultado interesante ver qué aplicaciones utilizo, qué fundas de móvil tengo y también qué cositas tengo para los AirPods, porque quizás si os gustan sabéis que podéis comprarlas y que son cosas que ya os digo yo que están muy bien. Así que sin más, si te ha gustado este vídeo, házmelo saber dejándome un buen me gusta y suscribiéndote si todavía no lo habías hecho, y nos vemos muy prontito aquí en mi canal. Os mando muchos besos. ¡Chao!